Hola, vamos a ver las diferencias entre los zigurat de Mesopotamia y las pirámides de Egipto. Para empezar, lo que tenemos aquí a la izquierda es un zigurat de Mesopotamia. Os recuerdo que Mesopotamia estaría situada más o menos en su integridad en lo que hoy es el actual Irak, en Oriente Próximo, mientras que las pirámides de Egipto, obviamente las tenemos en Egipto, que como sabéis se encuentra en el noreste del continente africano. La primera gran diferencia entre ambos es que los zigurat están construidos en ladrillos de barro cocido y las pirámides están construidas en piedra, en bloques de piedra transportados desde las canteras de Egipto en el sur del país. Es decir, para empezar, esta mole de barro cocido, de ladrillo de barro cocido, es más fácilmente erosionable por el tiempo y ha sufrido y se ha conservado de peor manera. Ya os acordáis de las clases, lo poco que tenemos de ellos son prácticamente marañas de cascotes uno encima de otro, y si hay alguno reconstruido lo ha sido en época reciente, para que más o menos nos hagamos una idea de cómo debían de ser en su época. Mientras que las pirámides, al ser grandes moles hechas de bloques de piedra, en los que hay centenares de miles de bloques de piedra, pues ha resistido mucho mejor la erosión, y por eso hoy es un conjunto tan espectacular y un zigurat pues no causa la misma impresión. La siguiente gran diferencia es que estos son templos. Son estructuras para adorar a un dios en concreto, mientras que las pirámides son tumbas. Están hechas para albergar la momia de los faraones, para facilitarles el tránsito hacia el más allá. En los templos mesopotámicos están dedicados a una divinidad, mientras que las pirámides en Egipto están dedicadas en cierto modo a una divinidad, porque el faraón es una divinidad, pero su principal función es tumba. Luego, otra de las diferencias es que los zigurat están localizados en el interior de las ciudades. Son el templo de cada ciudad, el templo más importante de cada ciudad, mientras que las pirámides se encuentran más allá de la ciudad de los vivos, en las ciudades de los muertos, alejadas de las ciudades, en el desierto. ¿Vale? Otra de las grandes diferencias es la estructura. Es decir, esto son una serie de bloques que van en ascenso y disminuyendo en tamaño, y para conectar los distintos bloques pues tendríamos esa serie de escalinatas de acceso. ¿Vale? Por ejemplo, este que es una reconstrucción del zigurat de Ur, pues vemos que tiene 1, 2, 3 y 4. Tiene 4 plantas. Las pirámides, aunque al principio se hicieron como una superposición de mastabas, pues se consiguió hacerlas más o menos de una forma regular, de tal manera que estas son prácticamente regulares. ¿Vale? Otra gran diferencia es su función. ¿Sí? Esto es un templo, hay que adorar, y el templo, junto al templo hay estructuras administrativas de la ciudad. Es decir, junto al templo están estructuras administrativas, archivos, talleres, almacenes, etcétera. Es decir, junto al templo hay vida. Hay un tráfico continuo de personas, mientras que aquí no habría ningún tráfico de personas, porque estaría prohibido acercarse a la morada de los faraones. De hecho, habría una policía encargada de vigilar esto. ¿Vale? Entonces, ya sabemos de la estructura. Está formada por una superposición de estructuras que va subiendo y cada vez se hace más pequeña hasta llegar a santuario. Por ejemplo, aquí estaría la estatua del dios. Y como tal estatua del dios tendría un acceso restringido al sumo sacerdote y poquito más. ¿Vale? Aquí el acceso está completamente restringido. Una vez que se cierra la tumba de los faraones, está completamente restringido a todo el mundo. ¿Vale? Y por ejemplo, un dato curioso simplemente. Zigurat en Mesopotamia había bastantes. Cada ciudad-estado debería de tener su zigurat. Por ejemplo, si os suena la Torre de Babel, ese relato de la Torre de Babel está inspirado en el zigurat de la ciudad de Babilonia. El zigurat de la ciudad de Babilonia, el que se llama el Etemenanki, llegó a tener 7 plantas. Aquí estamos viendo que tiene 4. Pues llegó a tener 7 plantas y 91 metros de altura. ¿Vale? Y volvemos a la primera diferencia. Piedra en las pirámides y barro cocido. Y por ejemplo, el zigurat, ¿qué significa?
El zigurat haría referencia, por ejemplo, si os suena, tanto en Egipto como en Mesopotamia tienen los mitos de la inundación. Acordaos que el Nilo se inundaba cada año y era el que daba la fertilidad al país. Y el mito de la creación de los babilonios se basa en ese gran diluvio universal del que luego posteriormente se inspiraría la Biblia. Pues, por ejemplo, ese gran diluvio universal, como lo vimos en clase y vimos, que esa gran barca con las especies y con los que viajaban en su interior llegó y quedó varado en una montaña, lo único que no había sido cubierto por las aguas, pues el zigurat hace referencia a esa montaña primigenia de la que luego surgió toda la vida.